Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a pedirle que tengamos esos oídos abiertos y dispuestos a escuchar su palabra. Vamos a rogárselo a él. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que tú nos das los oídos para poder escuchar, sin los cuales estamos cerrados. No podemos recibir tu palabra. Señor, danos tú la disposición, la apertura, Señor, el corazón abierto para recibir tu palabra y que haga la obra que tú has prometido hacer en medio nuestro, por medio de tu Espíritu Santo, que acompaña tu palabra eterna y que nos trae también este mensaje de Cristo para nuestra iglesia y para nuestra vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Muchas veces se ha comparado en la vida las oportunidades con puertas. El Nuevo Testamento tiene especialmente esa predilección. Aunque el pasaje que está en el trasfondo de esta carta, lo hemos leído antes, es de Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22. Leemos ahí como en esta profecía de Isaías 22 se nos habla de la llave que abra una puerta, la puerta de la casa de David, que nadie cerrará después de que sea abierta, y nadie abrirá, dice la profecía de Isaías capítulo 22, versículo también 22. Y en la vida uno se encuentra muchas veces con puertas cerradas, en las cuales no puede seguir en su camino. Y otras veces, como el apóstol reconoce en su carta, hay oportunidades, situaciones en que las puertas están abiertas para nosotros. Pero el Señor Jesucristo mismo, que es el centro de esta su palabra y revelación, se presenta como la puerta. Por supuesto que es un lenguaje metafórico, simbólico, ¿no? Muchos que insisten que en Apocalipsis tenemos que entender literalmente estas cosas, no nos dirían, pues llegarían al extremo de decir que Cristo fuera una puerta, literalmente. Es el lenguaje simbólico, ¿no? En el cual utiliza estas imágenes a lo largo de las páginas del Evangelio, pero también de esta revelación de Apocalipsis. ¿Qué significa esta puerta? Pues como la profecía de Isaías dice, esta puerta es una puerta que una vez abierta nadie la puede cerrar. Y la realidad muchas veces de esta vida ha sido la de una puerta cerrada. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, conocido por la filosofía existencialista, ¿no? Que tanto marcó el pensamiento del siglo pasado, ¿no? En torno a la posguerra, escribió una obra de teatro que se llama A puerta cerrada. Y en esta obra de teatro vemos como una serie de personas, hombres y mujeres, están encerradas en un lugar del cual no pueden salir. Muchas historias se han hecho a partir de toda ella. Películas habréis visto, otros libros, historias que tratan sobre personajes que están encerrados en un sitio sin poder salir de él.
Son hombres y mujeres que han llegado como este lugar que parece la vida más allá de la muerte. Lo característico de esta estancia es que no tiene puertas ni ventanas, no tiene salida. Es como la expresión misma a puerta cerrada o sin salida, como se ha traducido también el título de esta obra, una explicación muchas veces de nuestro sentimiento y experiencia de la vida. La vida parece, algunos la han descrito incluso como una trampa, un lugar en el cual uno está encerrado y se encuentra sin salida, sin ventanas y sin puertas, ¿no? Y estos personajes llegan allí como a esta vida después de la muerte en lo que podría ser, no sabemos si un purgatorio o el infierno mismo. Desde luego hay una frase muy famosa, la más conocida de esta obra de teatro, que dice: el infierno son los otros, el infierno son los otros. Lo que quiere decir esa misteriosa frase enigmática, ¿verdad?, de esta obra de teatro, es que cuando uno descubre en otros sus defectos, sus miserias, sus vergüenzas, lo que ve es la realidad de la propia tragedia de la vida, de la miseria, la vergüenza, la ruina que acompaña todo lo que nos rodea. Y lo vemos como en otros, reflejados. Como no somos capaces de verlo en nosotros mismos, como en un espejo, es en otros que vemos los defectos. ¿Os habéis fijado con qué facilidad podemos ver los problemas del carácter de los demás? Los nuestros podemos estar ciegos, no percibir y darnos cuenta de cómo somos, pero a nadie le cuesta ver los defectos a otras personas. Basta contemplarla, poner nuestra atención sobre ella, no digamos convivir con esa persona, y uno se da cuenta de todos los defectos que tiene, ¿no?, de todos los aspectos negativos que tenemos cada uno de nosotros. Y esa frase, por lo tanto, describe lo terrible que es el infierno para Sartre. Es como el infierno descubrir en los demás la realidad de la vida misma, porque es una vida llena de decepciones, de desengaños, ¿no? Nos encontramos que las personas no son como pensamos que eran, ¿no? Y nos damos cuenta que la vida no es como la imagináramos. Es tantas veces la realidad de una decepción. Y en ese infierno, como una puerta cerrada, hay una realidad todavía menos terrible del infierno del que Cristo nos habla. Sabemos que el infierno del cual nos advierte el Evangelio es mucho peor que el infierno de la obra de Sartre. ¿Por qué? Porque lo que veremos durante toda una eternidad en ese lugar cerrado no será los defectos de los demás. Veremos la inmensa, tremenda diferencia y abismo de lo que significa la santidad de Dios, ¿no?, y la realidad de la gravedad de nuestro pecado. El juicio, la condenación, el castigo viene de la santidad perfecta de Dios. Y sus ojos, su mirada, por lo tanto, no es como la nuestra cuando vemos los defectos de los demás. Cuando podemos ver a otros, podemos también reconocer algo de nosotros mismos, pero el Señor nos mira en su santidad perfecta, y es por esto que el infierno, ¿no?, es aún mucho peor. Pero en esta obra también hay otra frase, una frase terrible, para mí mucho más importante que la que hemos citado, la que dice: esto es tu vida, lo que has sido, lo que eres y nada más. Esto es tu vida. Y la vida, ciertamente, si fuera esto, solamente lo que hemos sido hasta ahora, lo que somos en este momento, ciertamente somos dignos de compasión, porque la vida es una enorme decepción. Y el Señor ha abierto una puerta en este lugar cerrado y sin salida que es nuestra vida y existencia. Y esa puerta tiene la forma de una persona. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. Cuando el Señor Jesús dice yo soy, no solamente habla de sí mismo, habla del gran yo soy de la Escritura. El gran yo soy de Isaías, sobre todo, donde vienen estas palabras, ¿sabéis quién es? Dios mismo. Dios mismo una y otra vez en Isaías dice: yo soy, yo soy, yo soy. Él es el gran yo soy, el que se mostró en el Éxodo también a Moisés y que se sigue revelando a su pueblo hasta en los días de Isaías. Él es el que es. Todos los demás tenemos una vida que es prestada, que no tenemos control, que no está en nuestras manos, pero Él es el que es. Y el que es nos dice que es la puerta, la salida. Por lo tanto, si en este día, en este caluroso domingo, nos enfrentamos a la realidad de una vida que parece ciertamente terrible y sin salida, el Señor Jesucristo se nos revela aquí, en esta carta, ¿no?, como la puerta. La puerta que una vez abierta en esta casa de David,
de acuerdo a las promesas que Dios ha dado. Nadie más va a poder cerrar. Por eso es que con la autoridad del Evangelio mismo podemos llamar, anunciar a las personas a entrar por esa puerta, a venir a aquel que es la puerta que está abierta, la puerta que es la salida, ¿no? Para lo que parece esta vida tantas veces, ¿no? Terrible. En esta carta del Señor a Filadelfia, ¿no?, que encontramos aquí en Apocalipsis, el libro y la revelación final de esta profecía que cierra la Escritura, nos habla, al ángel le dice estas palabras Cristo Jesús, a quien describe como el Santo. El Santo es el título también que en Isaías más veces se repite acerca de Dios. Más de 40 veces aparece en la profecía de Isaías el nombre el Santo. Desde el principio de Isaías 6, el profeta recibe esa visión, esa revelación de Dios, ¿no?, que dice Santo, 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 3 veces Santo, ¿no? Y hay como ángeles que no pueden ni siquiera mirarle con sus ojos, se cubren las alas. La santidad de Dios es revelada de una forma especial en ese libro de Isaías, ¿no? ¿Y quién es el santo de Isaías? El gran yo soy, Cristo Jesús. Este es el Evangelio. El Evangelio es que aquel que había de venir, aquel que abre esta puerta de nuestra vida, es el gran yo soy. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento viene en la persona de su Hijo, como dice la profecía de Isaías. Leemos en Isaías también, capítulo 9, que se anuncia que vendrá un niño, y ese niño será el Hijo, y se dice de él que será admirable, que será consejero, será el Dios eterno, el Dios poderoso, el Padre mismo, que desde la eternidad ha hecho todas las cosas. Él es el príncipe de paz, dice la profecía de Isaías, ¿no? Por lo tanto, aquel que nació en Belén hace ahora más de 2000 años, ese hijo era el Padre eterno, era el Dios poderoso, es el gran yo soy de Isaías, es la puerta abierta. Esto es lo que nos dice aquí el mensaje a Filadelfia. Él es el santo y dice el verdadero. En este mundo todo está lleno de falsificaciones, de simulaciones, de cosas que parecen que son y no son. Pero el auténtico, el real, el verdadero, solamente es uno, Dios mismo. Es aquel que no tiene máscaras, que no se esconde, que no nos decepciona, sino que es tal y como Él se revela. Él, el santo, es el verdadero, el que tiene esa llave profetizada por Isaías, la llave de la casa de David. Y esa llave, el que la abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice la profecía de Isaías que hemos leído antes en el capítulo 22. Este es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice, en segundo lugar, en esta mañana a todos nosotros, como aquella iglesia en aquel día en Filadelfia? Yo conozco. Vivimos en un mundo en el cual cuando la gente piensa en Dios, piensa en alguien que no sabe, que no conoce, alguien que no está en relación con nuestra vida, pero el Señor sabe y conoce. ¿Y qué es lo que conoce? Dice tus obras. El Señor sabe lo que hacemos. A otros le podemos ocultar, esconder la realidad, podemos fingir, pero Él es el que conoce. Él es el que sabe lo que hacemos. Y nos dice, he aquí yo he puesto delante de ti esta puerta abierta, ¿no?, de par en par, la cual nadie puede cerrar. Repite de nuevo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante aquí recordar entonces, en segundo lugar, esa puerta que el Señor Jesús ha abierto para nosotros. Él que conoce todas las cosas, nos dice que a pesar de nuestra poca fuerza, de nuestra debilidad, el Señor nos anuncia y nos promete aquí que si guardamos su palabra, si no negamos su nombre, Él es también nuestro Dios. Y en este mundo en el cual también como creyentes nos sentimos tan pequeños, tan débiles, tan insignificantes, tenemos que recordar a dónde está la fuerza, ¿no?, y el poder de las minorías.
En esta semana se habla mucho, ¿no?, del movimiento homosexual y todo lo que celebra en estos días y los logros que ha tenido, digamos, ¿no? Una minoría, un pequeño grupo de personas en muchas sociedades que produce cambios y transformaciones. Y como sabemos, no siempre buenos, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces no solamente buscan sus derechos como ciudadanos, sino también ciertos privilegios, ¿no? Pero lo importante a tener en cuenta es que, aunque seamos pocos, aunque seamos débiles, Dios se ha propuesto ser el Dios también de aquel que tiene al Señor Jesucristo y entra por esa puerta. ¿Y qué es lo que el Señor pide de nosotros? Fijaos aquí lo que dice: guardar su palabra. Y aunque seamos muy pocos, si guardamos su palabra, realmente tenemos estas grandes promesas y esperanza que aquí nos da el Señor Jesucristo. Somos débiles, tenemos pocas fuerzas, pero debemos guardar su palabra. El Evangelio, por lo tanto, no es qué poderosos son los hijos de Dios, qué grandes son los cristianos, ¿no? Quien piensa así no ha entendido nada, ni del Evangelio, ni de aquello que Cristo ha venido a hacer a este mundo. El mensaje es para personas como nosotros, con pocas fuerzas, porque carecemos de fuerzas no solamente físicas, ¿no?, de salud, de la energía para vivir, sino lo que es más terrible, de energía, de fuerza, de poder y de capacidad moral misma. Somos tremendamente débiles, somos pecadores. Nuestra fe misma es débil, pero el Señor no recompensa la fuerza de la fe. Fijaos bien lo que dice aquí, sino el guardar esa su palabra. Ahí está la fuerza de nuestra fe, ahí está la confianza que tenemos, en preservar, en guardar esa palabra que hemos recibido de Él. Y nos dice aquí que no negar su nombre. Dice el Señor que aquel que confesare su nombre, Él también en los cielos la reconocerá delante de su Padre eterno. La Iglesia en este mundo puede ser pequeña y débil, pero tiene dos tareas, y si renunciamos a ellas, no tenemos ningún futuro sobre la faz de esta tierra. La única fuerza de la Iglesia, por pequeña e insignificante que sea, será en guardar, en mantener su palabra, frente a toda moda, frente a toda corriente, la forma de pensar tantas veces en torno nuestro que se adapta y quiere simplemente aceptar la realidad del ser humano con todas sus debilidades. Nosotros guardamos su palabra, pero también confesamos el nombre del Señor Jesucristo. La Iglesia quiere, por lo tanto, aquí el Señor Jesucristo que profese, que predique, que proclame, que confiese el nombre de Cristo. Cuando en Alemania, recordáis, el nazismo toma el poder de la Iglesia luterana, parecía que la Iglesia había acabado. Todo estaba bajo el imperio del Tercer Reich y de Hitler, que controlaba y dominaba la propia Iglesia evangélica en Alemania. Él había creado un movimiento, su partido, que se llamaba los Cristianos Alemanes, y de una forma, por medio de presiones e influencia, habían logrado el control de las iglesias, dominaban todo. ¿Y qué futuro había? Un pequeño grupo de creyentes, pastores perseguidos, algunos en campos de concentración y prisiones, que no podían reunirse entre sí. Por medio de cartas y mensajes, crean una iglesia y le llaman la Iglesia confesante, la Iglesia que confiesa y proclama su nombre. Fue terriblemente perseguida, muchos de ellos murieron ejecutados antes de que Hitler acabara la guerra, pero el Señor tenía una iglesia incluso en los momentos más oscuros del nazismo en Alemania. Nunca ha habido un lugar en la faz de la tierra, por tenebroso y oscuro que sea, que la iglesia haya acabado de todo. Hay siempre unos cuantos, por pocos, por débiles, que confiesan su nombre, aun en medio de la persecución, para los cuales se hace una realidad estas promesas. Y esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que podemos confiar así. Y lo que dice es la promesa de victoria. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Estas palabras que nos sorprenden, ¿no? Porque el contexto nuevamente es de Isaías.
Pero en Isaías es muy diferente el mensaje. En Isaías se nos dice que Israel, que está siendo perseguido por otros pueblos, ¿no?, aquellas naciones paganas que no conocen a Dios, ¿no?, se volverán al Dios de Israel. Y estas palabras nos dice que reconocerán y confesarán que no hay ningún Dios como el Dios de Israel. Pero fijaos qué ha pasado aquí. Lo que el Señor Jesús anunció cuando vino a esta tierra y llegó a Jerusalén. El Señor ha quitado el reino de aquellos que han apagado la luz, que han acabado con el testimonio de Dios en este mundo, y se lo ha dado y concedido a otros. Esto es lo que tantas parábolas del Señor Jesús nos hablan. El Señor Jesús no se compromete incondicionalmente con ningún pueblo. Esta es la tragedia de naciones que han pensado que eran cristianas. Tenían a Dios de su lado, nada les podía pasar. Y todavía hoy, ¿cuántos países en el mundo confiesan, ¿no?, desde su moneda, su bandera, sus signos, Dios está de nuestro lado? Pero Dios no está del lado de nadie, incondicionalmente. Quien no confiesa su nombre, quien no guarda su palabra, Dios quita su testimonio y se lo da a otros. Y así lo ha hecho desde el principio. Lo hizo en este viejo continente, estaba orgulloso, satisfecho de toda la historia que el cristianismo había tenido aquí, y ahora ¿qué queda de esa iglesia? Apenas unos restos y residuos. Está en África, en China, en lugares donde antes el Evangelio ni siquiera era conocido. Está el futuro de la iglesia cristiana. Y el Señor se complace en levantar pueblo donde no hay pueblo. Y nos advierte, cuidado, porque si no guardamos su palabra, si no confesamos su nombre, el Señor quitará esa luz de nosotros y se la dará a otros. Esa es la terrible tragedia de la elección del pueblo judío que vemos en Isaías. Qué tremendo ser de asamblea, reunión, sinagoga de Dios, Dios en medio de aquellos hombres y mujeres, a ser sinagoga de Satanás. Pero esta es la historia de lo que pasó con el pueblo judío y lo que puede pasar también con su iglesia cristiana. Si la iglesia cristiana no guarda su palabra, si se adapta a las tendencias de este mundo, si solamente es un eco de lo que todos en torno nuestro dicen, el Señor hará que deje de ser iglesia de ser Jesucristo para convertirse en todo lo contrario, iglesia de Satanás. Y no hay título más terrible, ¿verdad?, en toda la Biblia que este. Difícilmente podemos imaginar un título más chocante. Una asamblea, una iglesia, una congregación, una sinagoga, pero de Satanás en vez de Dios mismo. Pero es así como la palabra de Dios nos invita a contemplar y considerar la religión. No pensemos que porque gente se reúne a alabar a un Dios, ¿no?, a reconocer de alguna forma la religión de sus padres o su revelación, Dios está en medio de ellos. Hay iglesias, congregaciones y sinagogas que son de Satanás. Pero también Dios tiene su verdadero pueblo. Por eso nos dice que no todos los judíos son verdaderos judíos. Así comienza el Evangelio. Y así nos lo recuerda también en Apocalipsis, en esta carta. No todos los que se llaman parte de su pueblo son verdaderamente su pueblo. Por eso no podemos distinguir al pueblo de Dios de una nación, de una raza, de una lengua, como si una cultura tuviera el patrimonio de Dios. Son individuos, personas, los que conocen a Dios. No hay naciones o pueblos cristianos. Hay solamente personas, hombres y mujeres, que llevan ese nombre. Y nos dice aquí que el Señor que no miente, nos dice que harán que vengan y se postren a Él, los que ahora están opuestos a Él, negando su nombre, que le reconozcan y que se den cuenta el que yo te he amado. Este es el gran mensaje de esta carta, finalmente. ¿Qué podemos decir que nos trae de aliento y de ánimo este mensaje de Filadelfia? Que el Señor nos ha amado. Es maravilloso que podamos amarle a Él, pero os digo algo aún mejor, que Él nos ame a nosotros. Porque cuando Él nos ama es cuando estamos realmente seguros, cuando no debemos temer ni tener miedo. Y eso ocurre, como dice aquí versículo 10, cuando guardamos su palabra de su paciencia. Entonces nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Mucho se ha hablado de esta gran tribulación, de esta gran prueba, de cómo nuestra fe será puesta bajo el fuego, digamos, ¿no? Muchos han pensado que será algo futuro, una gran tribulación al final de los tiempos, pero en realidad toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento nos habla de una fe bajo prueba, ¿no? Lo vemos ya en la iglesia primitiva y se ve todavía en Apocalipsis. ¿Cuándo ha habido una iglesia que no ha sido puesta bajo el fuego de la prueba? La pregunta que nos queda finalmente en esta mañana por considerar es: ¿qué promesa Dios nos hace en medio de la prueba, en medio del fuego? Lo que el Señor nos promete desde las palabras del Evangelio es no que, dice Juan 17, el Señor Jesús al Padre en esa última oración, no que guarde a su pueblo de este mundo, sino que lo guarde del diablo. Esa es la oración que Cristo le pidió a su Padre, la que el Señor se complace en darle, de acuerdo a esa su ruego y oración. No que seamos guardados de las pruebas, tentaciones, luchas, seducciones de este mundo, sino guardados del diablo. Por eso es que tenemos esta promesa de confianza que aquí nos da la palabra de Dios. Él nos guardará en la hora de la prueba. Lo hemos cantado en algunos cánticos, pero tenemos ahora también que meditar una vez más finalmente en ello. Muchos creyentes viven absolutamente sobrecogidos por el poder del diablo. Piensan que Satanás es tan grande, actúa de tal forma, ¿no?, contra Dios, contra sus leyes, contra la Iglesia, ¿no?, que nada parece contraponerse frente a él. Y entonces se sienten como tantos cristianos débiles, sin fuerza. Pero ¿dónde está la fuerza del pueblo de Dios? En recordar que el Señor nos guarda de Satanás en la mano de Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo Jesús dice. Nadie de los que al Padre me ha dado serán de esa forma caídos y sacados de la mano en la cual el Señor nos sostiene. La imagen es bien clara, ¿no? El Señor nos sujeta, nos sostiene, nos guarda con su mano. Y de esa mano cerrada nadie, ni Satanás mismo, nos puede quitarlo. Por eso es que el cristiano nunca debiera temer de esa manera al diablo o Satanás. Porque la promesa de Cristo es que Él ha vencido a Satanás y aquellos que son suyos, nadie podrá quitarlos de su mano. Y para eso debemos guardar su palabra, en paciencia, sabiendo que Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, a todos los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo le haré de hecho columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquella promesa de Isaías les dice que por aquella puerta que el Señor ha abierto entrarían en la casa de David. ¿Y cuál era la casa de David? Era el templo que aquí vemos en Apocalipsis. Y la promesa de Cristo Jesús que seremos columnas de ese templo, que estaremos en la morada, en la casa misma de Dios, nos dice, ¿no?, que estaremos en esa ciudad donde el templo está, donde Él tiene su casa, la nueva Jerusalén. Y nos dice que estará sobre nosotros ese nuevo nombre cuando descienda del cielo de Dios esa nueva Jerusalén y se una con la ciudad también de Dios en esta tierra. Y entonces el Señor morará en medio de ellos. Así acaba Apocalipsis. El mensaje, por lo tanto, que nos da aquí finalmente la carta a Filadelfia, nos recuerda que el creyente puede tener la seguridad de morar para siempre en la casa de Dios. Y esto es algo que el cristiano debe confesar, reconocer sin temor y sin miedo, porque no es una señal de orgullo, de presunción, decir que nosotros esperamos estar en la casa de Dios. Es la promesa que Cristo nos ha dado. Si guardamos su palabra, ¿no?, si confesamos su nombre, estaremos con Él para siempre. Y esa es la promesa que tenemos también que traer a tantos de los que nos rodean, que no han pasado todavía por esa puerta, que están rondando en torno a ella. Muchos hacen incluso su campamento
a la puerta misma, pero todavía no han pasado por dentro de ella. Pueden estar muy cerca o muy lejos, pero hasta que no entran por esa puerta que es Cristo Jesús, no pueden tener la seguridad de esas promesas. Y es por eso que tenemos a este mundo que nos rodea, que anunciar y proclamar constantemente la realidad de que por medio de Cristo Jesús tenemos entrada en su casa. Y el Señor aquella noche, cuando estaba con los discípulos temerosos en aquel aposento alto, a punto de morir, quiso darles también una señal material, física, ¿no?, de la seguridad que tenía cada uno de aquellos que estaba con él, de que nadie les libraría, excepto uno. Nos dice que Satanás había entrado dentro de él y que no era de los suyos. Él lo conocía. Judas salió de aquel lugar y se dispuso a entregarle. Pero todos aquellos que habían quedado con él y se preguntaban, ¿soy yo aquel que te va a fallar, aquel que te va a traicionar, aquel que te va a entregar, ¿no? El Señor quiso darles la seguridad, ¿no?, la confianza de que Él iba a interceder con ellos. Recordáis cómo le habló a Pedro, ¿no? Pedro era un hombre también dispuesto a confesar el nombre de Cristo, pero también a negarlo. 3 veces le negó en aquella noche, ¿no? Pero el Señor le dijo ya, mucho antes de que aquello ocurriera, mucho antes de aquella noche, le dijo el Señor: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero no temas, porque yo he intercedido por ti. El Señor es el que guardó a Pedro y nos guarda a cada uno de nosotros. Y por eso es que escribe Pedro esas maravillosas palabras al comienzo de su carta, y con ellas quiero acabar. En Primera de Pedro nos dice la buena nueva de que ya no somos solamente lo que hemos sido o de lo que somos ahora, somos lo que vamos a ser, gracias a Cristo Jesús. Y dice Primera de Pedro 1, versículo 3: Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, nos dice, para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en el tiempo postrero. ¡Qué maravilla! Que Pedro, que había sido en su debilidad capaz de negar y traicionar al Señor Jesucristo, bendice al Dios y Padre de Cristo Jesús, que le ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquella noche, cuando el Señor Jesús fue entregado, Pedro derramó amargas lágrimas, porque había traicionado a quien más amaba. No había vivido de acuerdo a lo que él esperaba que pudiera hacer. Pero la buena noticia no es si nosotros valemos y somos capaces de mantenernos fieles. La buena noticia es que Él nos guarda. Y por eso es que Pedro dice que por esa resurrección de Cristo al tercer día de haberle traicionado y engañado de esa forma, al resucitar de los muertos, recibió esta herencia también, la promesa de ella, incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, para la cual es guardado él mismo por el poder de Dios mediante la fe, nos dice. Porque qué bien nos sería saber que hay un cielo, un lugar maravilloso, el seno de Dios mismo para morar en él, si no sabemos que tú y yo vamos a llegar a él. ¿De qué le sirve al marino en medio de la tempestad y de toda la turbulencia del peligro de la muerte que se cierne sobre él, saber que hay un hogar esperándole, que hay un puerto seguro, si no sabe que va a estar a él? ¿De qué le sirve al caminante en medio de la noche y de los peligros, de todas las amenazas de su senda, saber que hay un hogar al cual pertenece, si no sabe que va a llegar a él? Pero el Evangelio es tan maravilloso como esto. No solamente nos guarda ese lugar en los cielos, sino que nos guarda a nosotros para llegar a él. Y por eso es que el apóstol Pedro aquí está lleno de ese gozo para el cual no tiene palabras. Y el Señor Jesús aquella noche les dio pan y vino
para que recordaran también que Él tenía todo lo que iban a necesitar en ese camino.